Alguien por ahí me preguntó acerca de las alergias. Me pareció un tema interesante. Además, obviamente, en general, el tema de las alergias, pues es una condición sumamente frecuente entre las familias, naturalmente. Las alergias como tal representan una de las causas más frecuentes de consulta en general. Y hablamos de alergia o atopia, que es el otro nombre que recibe, desde las personas o los bebecitos que tienen, por ejemplo, dermatitis atópica, rinitis atópica y asma. Ese tipo de cosas, pues obviamente hay muchísimos datos referente a eso. Por ejemplo, el Global Asthma Report del año pasado reporta que el asma afecta a cerca del 10 al 15% de los niños a nivel mundial, mientras que la rinitis alérgica puede alcanzar hasta el 20 o el 30% de los adolescentes en regiones urbanas comparados con el tema de lo rural. Obviamente hay una tendencia y existe un aumento sostenido de la incidencia en países con ingresos muy bajitos o medios y está asociado directamente con la urbanización y la alteración de la biota intestinal, del microbioma intestinal. Y aquí guarda relación el uso de los antibióticos, los antisépticos, el nacimiento por cesárea, la falta de lactancia materna y algunos otros factores de riesgo que son súper importantes y trascendentes para el fenómeno de las alergias. Por lo cual es que siempre las recomendaciones van de la mano del cuidado de esos pequeños factores que son súper importantes, pero que causan y tienen relevancia clínica a nivel importante. Hay una cosa que se llama el fenómeno de la marcha atópica. Este concepto es fundamental para explicar a todos los papás por qué un niño con un eczema, con una dermatitis atópica, que no es solamente una piel sensible, puede evolucionar si no cuidamos esa dermatitis cuando están recién naciditos. Esa dermatitis es una inflamación de la piel que se le pone rojo en los pliegues, que se le pone rojo aquí, los cachetitos. Todos esos fenómenos que están directamente relacionados con eso guardan relación con la famosa dermatitis atópica. Y la marcha atópica habla de que un niño que no se cuidó cuando tenía una dermatitis atópica progresa hacia una rinitis atópica cuando ya está un poquitito más grande y luego ese mismo pacientito puede migrar hacia un fenómeno un poquito más grave o más delicado como un asma, ¿no? Ya que es el concepto de dificultad respiratoria, tos inexplicable, silbidos, sibilancias y todo deriva de la pérdida de la barrera cutánea en la dermatitis como una puerta de entrada para la sensibilización de los alérgenos en el futuro. El impacto que tiene obviamente todo esto no solamente es en la enfermedad del niño, me explico, sino el niño la padece, obviamente causa alteraciones en el sueño, en la alimentación. Imagínese un niño con una dermatitis atópica que tiene mucha comezón, que no duerme bien, que está irritable, que tiene muchos problemas, tiene trastornos del comportamiento, puede presentar problemas de atención en la escuela, una rinitis alérgica que genera obstrucción crónica de la nariz y una respiración oral. Por ejemplo, ¿cuántos no sabemos que nuestros niños presentan un cuadro, por ejemplo, que roncan en la noche? Dentro de la historia clínica que nosotros hacemos aquí en la clínica, les hacemos una investigación acerca del interrogatorio que tienen que hacer y les preguntamos siempre si su bebé duerme con la boca abierta o si ronca por la noche o ronca durante las siestas, babea la almohada. Son signos que nos hablan de que ese niño está durmiendo con la boca abierta. Dormir con la boca abierta y roncar no es algo normal, chicos, a ninguna edad, porque lo dicen, no, es que duerme a pata tendida, hasta ronca. No, roncar no es normal y no deberíamos de permitirlo, entendiendo que eso pudiera ser el origen de una obstrucción nasal crónica. Claro que cuando nos enfermamos de la gripita y andamos un poquito malitos y esto, pues puede pasar que andemos un poquito malitos y esos días no te vas a sentir bien, vas a respirar un poquito por tu boquita, pero tenemos niños que respiran de forma oral siempre. Es el clásico niño que vemos con la boquita entreabierta, con el mentón cortito, con las ojeritas, y ese chiquito tiene como historial también que ronca y duerme con la boca abierta. Eso podría ser una explicación de una rinitis alérgica. Genera ese problema en la carita que además del aspecto físico que da, que es una carita como de cansancio, genera mala oclusión dental, es decir, tienen prognatismo, su desarrollo maxilar no se da adecuadamente y generalmente va asociado con un bajo rendimiento. Esto causa la rinitis alérgica, podría causar sinusitis, infecciones repetitivas, que le pasa a muchos pacientes que vemos en la consulta. Y la otra parte también es que genera problemas relacionados, por ejemplo, con infecciones del oído, nariz y garganta.
Y entonces estos chiquitos normalmente pudieran tener desde muy temprana edad, desde tan chiquitos como el año, 2 años, ya trastornos de la audición relacionados con una rinitis alérgica. Vean ustedes el impacto tan importante que tiene atender una cosa como esto. Y por último, el asma famosa, ¿no? El asma que en realidad muchas veces está mal tipificada en los niños porque al médico, al pediatra le da miedo poner el diagnóstico de asma. Es un niño que tose por la noche, se despierta tosiendo, si corre y se agita, tose, si se ríe o si llora, tose. Es una tos intermitente y que se agudiza o se marca mucho más cuando estamos enfermitos o cuando tenemos un problema de salud. Esos niños también se caracterizan porque sienten opresión del pecho, se les obstruye la vía respiratoria e incluso algunos de ellos, no todos, pero algunos presentan algo que se llama sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Las sibilancias son el pillidito que hace un niño cuando inspira. Hacen un ruidito y ese ruidito ustedes lo alcanzan a escuchar cuando está dormidito, cuando está despierto, cuando tose, y es algo que va acompañando a los niños. Normalmente el médico, los papás lo confunden con bronquitis, y son bronquitis y bronquitis y bronquitis y bronquitis y tienen repetición de cuadros bronquiales que en realidad no podrían ser explicados por múltiples infecciones, sino más bien como una manifestación consecutiva de la presentación de un cuadro de hiperreactividad bronquial y que podría estar relacionado con eso. Entonces estamos viendo la historia desde un bebé recién nacido que nació con una piel delicadita, que le pusieron eczema, le pusieron dermatitis atópica, que creció y que desarrolló en la primera infancia, antes de los 2 o 3 años, antes de entrar al kinder, una rinitis atópica, alérgica, congestión, moquito, ronquera en la noche, entra a la escuelita y ahí es donde empieza el cruce, porque en estos casos los niños que presentan esto pues se confunden con los cuadros múltiples de la propiedad. Y entonces los papás y los médicos nos confundimos entre qué será. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Se nos enfermó de la gripa, se nos enfermó de la garganta, porque hay muchos niñitos enfermos en la escuelita, pero de fondo tienes este fenómeno inflamatorio alérgico que está por ahí. Y entonces es muy difícil de descartar, es muy difícil de llegar a cuentas, porque además, aunque lo mandemos con el especialista, en este caso nuestros amigos los alergólogos pediatras, las pruebas para alergias son más eficaces o más fáciles de documentar conforme más grande está el niño. Antes no se podían hacer antes de los 3 años, actualmente antes de los 2 años se pueden hacer. Hay variedad de un sinfín de pruebas que se pueden hacer, desde las que van en la piel, las que van en sangre, en nariz, en fin. Eso es chamba de nuestros amigos los alergólogos, pero antes de los 2 años es dificilísimo llegar a cabo un diagnóstico de una alergia, específicamente pensando en encontrar el factor de riesgo. Obviamente, por los datos clínicos, por la historia clínica, lo que estamos platicando es que pudiéramos saber que tiene una rinitis alérgica, que tiene asma. No necesitamos una prueba para saber que tiene dermatitis atópica, pero sí para identificar en el caso de los niños que tengan además factores de riesgo para los aeroalérgenos, es decir, los ambientales, las alergias ambientales y todo ese tipo de cosas. Es una cosa que es sumamente desesperante y frustrante para los papás. Entonces, creo que valía la pena platicar con ustedes esto y en este caso la verdad es que la alergia no significa nada más estornudar. Es una enfermedad de todo el cuerpo en el sistema y que causa muchos problemas de salud como ya los vimos, ¿no? Incluso hay quien habla de que es una epidemia del siglo XXI y entra dentro del grupo de las enfermedades que no son transmisibles, obviamente que no se contagian, son crónicas, que van en aumento y la verdad es que la mayoría de estas etapas no son etapas en las que el niño simplemente lo va a superar y después se le va a quitar. Son enfermedades o son padecimientos que requieren un abordaje por el especialista, en este caso por el pediatra de forma inicial y de forma secundaria o complementaria con los especialistas de oídos, nariz y garganta, el famoso otorrino, y obviamente de la mano del experto siempre, el alergólogo pediatra, ¿no? Como prevención, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? 1, favorecer el parto vaginal. Las bacterias de la vagina de mamá nos ayudan a poder lograr tener una mejor biota intestinal desde el momento de nacer. No siempre se puede, eso no siempre depende de la mamá. Depende de los factores que hay alrededor del embarazo, del bebé, de la propia mamá, en fin. Pero de ser posible, tratar de llevar a mejorar los números de nacimientos por parto vaginal. Actualmente sabemos que el 90% de los niños mexicanos nacen por cesárea y muchas de las veces no es por una indicación médica, sino por decisión familiar o propia. Y pues es ahí donde pues dices que yo no quiero pasar por una cesárea. Pues sí, digo por un parto, me explico, yo prefiero que
bloqueen, me pasen a mi bebé y listo. Pero eso tiene consecuencias, ¿me explico? Igual la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna, la exposición temprana a diversos alimentos, también la alimentación complementaria a partir de los 6 meses con variedad de alimentos, sin evitar alimentos los que antes se conocían como alérgenos, el pescado, la naranja, la fresa, el cacahuate, y todos esos tipos de alimentos se deben de ofrecer de forma muy temprana para mejorar esa cantidad y cuidar mucho la biota intestinal de nuestros bebés. Se platicaba ahorita hace una mamá, precisamente la niña esta que les platico que traía muchísima fiebre. El uso y cuidado de los antibióticos es súper importante, ¿verdad? Entonces muchas veces los papás se desesperan porque uno no les da antibiótico en la primera vuelta porque tiene fiebrecita, tiene un poquito de moquito y pues el papá está batallando y quiere una resolución rápida y en alguna ocasión algún médico le prescribió un antibiótico y con eso mejoró. Y pues esta ocasión te lo está pidiendo también, aunque probablemente no lo necesite. Entonces es complejo y depende de la confianza que tengas con tu médico y pues sería importante ayudarnos con esto, ¿sale? Siempre acercarse con tu médico. Hay múltiples tratamientos para el tema de las alergias y en buenas manos y con la experiencia que tenemos entre el trabajo que hacemos entre el pediatra, el otorrino y el alergólogo, afortunadamente tenemos una tasa de éxito muy, muy buena, con una ventaja competitiva muy alto en el tema de control de la enfermedad e incluso resolución o revisión del padecimiento. Muchos de nuestros niños que fueron etiquetados como niños asmáticos, la mayoría de ellos después de los 10 años, 7 años, resultan que están bastante bien, pero depende de tratamiento médico y conservador para estar haciendo un diagnóstico oportuno y un tratamiento bien guiado y fundamentado. La otra cosa para platicarle a los papás es que el tema de las alergias, el tratamiento de las alergias necesita mucho tiempo. Son años de tratamiento de la inmunoterapia. La inmunoterapia no solo son medicamentos, sino que nuestros amigos alergólogos determinan a qué es alérgico el paciente y diseñan un tratamiento de inmunoterapia, que es un tratamiento basado en el tipo y afección que tiene ese pacientito y se le administra de forma oral o de forma inyectable y ese niño va a ir sensibilizándose, es decir, familiarizándose y reconociendo lo que le hace daño hasta que logra controlarlo y logra estabilizarse y lograr un control y quizá hasta la salud de esto. Muchos papás se desesperan a los primeros 2, 3 meses, 6 meses porque no ven los resultados que uno quisiera. Me explico, vemos al niño enfermito otra vez y más, y sigue en etapa escolar y sigue yendo a la escuelita y se sigue enfermando, pues es todavía más complejo porque obviamente se desesperan, no ven resultados. Económicamente hablando, todo lo que representa esto, el ausentismo escolar, el ausentismo laboral, el tema de las consultas médicas, los costos médicos. Sabemos que en nuestro medio, al menos en México, el acceso a un alergólogo pediatra pues difícilmente puedes lograrse a través del sector público. Normalmente lo buscan a través del sector privado y pues sabemos que ese tratamiento, pues entendiendo que es a largo plazo, pues son bastante costosos. ¿Me explico? Entonces pues sí representa, creo que es un excelente tema y es algo que yo quería traer a la mesa y agradezco a quien nos hizo la pregunta a través de nuestro canal de WhatsApp. Así es que pues les agradecemos mucho